Hola muchachos, ¿cómo están? Soy el profesor Arnold, un curso de Persona Familia, y hoy día vamos a repasar un poquito nuestro tema que se va a llamar Bases de la Socialización. Este video lo grabo para que nosotros tengamos en cuenta de que para que más o menos podamos realizar los cuestionarios y entendemos un poquito el tema. Lo vamos a dividir en dos esquemitas, lo que es la socialización y lo que es los agentes de la socialización. ¿Sí? Para que nosotros podamos entender cómo nosotros nos socializamos o cómo vivimos en grupo o cómo nos relacionamos con las demás personas. Y para esto tenemos que identificar dos cosas, lo que son las manifestaciones sociales ideológicas y las manifestaciones sociales conductuales. ¿Sí? Las manifestaciones sociales ideológicas van a estar relacionadas a lo que es la sugestión, la creencia, la opinión pública, la ideología, la idiosincrasia, el lenguaje, el prejuicio, las actitudes, entre otras, ¿no? Propiamente, cuando hablamos de una manifestación social ideológica, es como nuestra forma particular de pensar, como nosotros pensamos internamente, y este pensamiento lo vamos a compartir con las demás personas. En el caso de las manifestaciones sociales conductuales, es lo que nos enseñan a cómo debemos comportarnos, ¿no? Entonces, por eso nos van a condicionar el comportamiento. Dentro de las manifestaciones sociales conductuales vamos a encontrar a los hábitos, a las costumbres, a la multitud, a la muchedumbre, a la imitación y a la discriminación, ¿no? Esta última podemos decir que es como un tipo de anomalía o de mal uso de estas conductas que aprendemos, ¿no? Discriminar significa separar, ¿no?, a este tipo de personas cuando las tratamos de no tenerlas en cuenta dentro de nuestra forma de pensar. El más importante de estas conductas va a ser obviamente la imitación, ¿no? La imitación hace posible que nosotros podamos aprender, y especialmente se encuentra en los primeros años de nuestro desarrollo humano, ¿no? Porque esta hace posible que nosotros podamos aprender de las demás personas. Va a estar influenciada por dos elementos. Propiamente vamos a tener a nuestros padres, que es uno de los más importantes, y a nuestros amigos, obviamente, ¿no? Entonces, de esos dos factores vamos a aprender y se va a nutrir sobre todo en la escuela. La muchedumbre es lo que la mayoría de personas hace. Esta generalmente va a estar acompañada por la curiosidad, ¿no? La curiosidad nos lleva a que nosotros podamos conocer este tipo de elemento, ¿no? Esta forma de conducta, porque la mayoría de repente hace. En cambio, la multitud es algo que nos lleva a poder aprender, ¿no? Aprender algo que nos marca, ¿no? Podemos encontrar acá, por ejemplo, lo que es el deporte. Hay deportes que mueven multitudes, ¿no? Podemos hablar del fútbol, que esto nos une y de repente hacemos un tipo de conducta debido a este tipo de creencias, o también pueden estar las devociones como son las procesiones, etcétera, ¿no? Dentro de lo que son las costumbres, son elementos que nos van transmitiendo nuestros padres. Esto se va dando durante todos los años y esto se hace ya como un factor que se debe repetir cada cierto tiempo, ¿no? Si podemos tener el ejemplo de la costumbre de la procesión del Señor de los Milagros, que siempre lo hacemos en octubre, y esto nos hace ver que tenemos que respetar y hacerlo constantemente, ¿no? En el caso de los hábitos son conductas que las repetimos cotidianamente o las hacemos frecuentemente. Por ejemplo, como el hábito de llegar temprano, el hábito de comer, el hábito de levantarse en la mañana, de tender la cama, limpieza, etcétera, ¿no? Son conductas que constantemente las hacemos y están enfocadas por medio de nuestros padres. En el caso de las manifestaciones sociales ideológicas, vamos a tener varios elementos, ¿no? Dentro del más importante vamos a tenerlo al lenguaje. El lenguaje es el que hace posible que nosotros podamos transmitir a todas las demás personas todas estas ideas que tenemos dentro de nuestra cabeza, ¿no? Entonces, el lenguaje hace posible de poder manifestar lo que nosotros creemos, pensamos, sentimos. Entonces, es el componente de repente más importante de la socialización ideológica. En el caso de la sugestión es la que nosotros es irracional.
la cual la utilizamos generalmente para cuando no tenemos un tipo de elemento racional, donde encontramos a los miedos, encontramos a las intrigas, al estrés, ¿no? Podemos poner como ejemplo que cuando vamos a hacer una clase y de repente no entendemos o no nos sale un ejercicio, nosotros al examen vamos a ir sugestionados. Eso quiere decir predispuestos de repente a darlo mal porque no tenemos el conocimiento claro, ¿no? En el caso de las creencias, de estas pueden ser de dos formas, pueden ser de creencia racional o pueden ser de carácter irracional. Acá vamos a encontrar también a lo que son las supersticiones, que es un tipo de creencia que está allegada a nosotros, pero no tiene un sustento que sea racional. En cambio tenemos otro tipo de creencias, que pueden ser las creencias religiosas, que tienen un tipo de elemento más creíble porque se apoyan en la religión, en lo que nosotros creemos, en nuestro aspecto ideológico, ¿no? En el caso de la opinión pública es importante porque es cómo nosotros conocemos la realidad y esto nos hace posible mediante la opinión de las demás personas. Acá encontramos a los medios de comunicación, ¿no? Ya sea escritos como el periódico, las revistas, o ya sean audiovisuales como la televisión, la radio, etc. El cine, ¿no? La ideología propiamente vamos a pensar y vamos a decir que es la formación que se da en nuestra mente de una idea, ¿no? La ideología es nuestra forma particular de ser llevados hacia un tipo de elemento, hacia un tipo de pensamiento particular. Va a tener la característica de ser subjetiva y va a tener que ser netamente propia de cada persona. La idiosincrasia es la formación que tenemos sobre respecto a normas y valores, ¿no? Entonces va a ser una creencia arraigada en las normas y en los valores. Los prejuicios van a ser elementos los cuales nosotros los utilizamos cuando tenemos poca información de una persona y tendemos a poner ciertos elementos o ciertos, como le podemos llamar, como unos nombres anticipados o unas descripciones anticipadas de las personas, ¿no? Como unos cartelitos, los cuales debido al buen conocimiento o al mal conocimiento que nosotros elaboramos este tipo de elementos. Las actitudes van a ser al último nuestras formas de acciones que tenemos ante determinados elementos o estímulos que nos vienen del mundo exterior. Estos estímulos pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿no? Entonces, a una acción siempre hay una reacción, como se dice, ¿no? Entonces, estas actitudes van a ser de esa manera, ¿no? Vamos a actuar de una cierta manera, está relacionado propiamente a la acción o la forma como reaccionamos a determinados estímulos que nos vienen del mundo externo. No nos olvidemos que los agentes de la socialización son tres. Tenemos a la familia, tenemos a la escuela y tenemos a la comunidad, donde prácticamente utilizamos todos estos elementos ideológicos. ¿Cuáles son las bases sociales del comportamiento? Las bases sociales van a estar enfocadas en tres factores: el factor biológico, el factor social y el factor individual. El individuo está relacionado netamente con lo que es la personalidad. ¿Qué es el factor biológico? Recordemos que el factor biológico son todos los elementos que se dan en nuestro cuerpo, ¿no? Mediante nuestro físico. Por eso el que podemos destacar más va a ser el factor hereditario. La herencia, que es la información genética transmitida por nuestros padres, en este sentido lo que nos heredan nuestros padres, como puede ser la inteligencia, como puede ser la parte de nuestra personalidad, como pueden ser ciertos elementos del conocimiento en nuestros hábitos y costumbres. Va a ser de carácter congénito, está relacionado a nuestro cuerpo, a nuestra maduración biológica, y también está relacionado a nuestro temperamento. En nuestro temperamento hay un elemento que es sumamente importante, ¿no? El temperamento es la forma como nosotros reaccionamos a distintas actitudes o a distintas situaciones. Entonces, estos elementos biológicos son netamente nuestra forma peculiar de nuestro cuerpo. En cambio, podemos decir que el factor biológico es el factor interno y el factor social va a ser el factor externo. Este va a estar relacionado con la clase social, con el grado de educación que tenemos, con el grado cultural, ¿no? Entonces, esto va a permitir que nosotros podamos realizarnos como personas, ¿no? Va a alimentar estos dos elementos y estos dos elementos van a formar a lo que es el individuo, ¿no? Entonces,
Entonces, los dos aspectos nos permiten y nos ayudan a conocernos de mejor manera o a formarnos como individuo. La sociedad nos transmite al individuo valores, normas y costumbres. En cambio, nosotros como individuos asumimos roles, actitudes, estereotipos, creencias y prejuicios, ¿no? La adaptación del individuo a su cultura es un proceso bastante interesante, porque la cultura va a depender o va a formar al individuo. Esto se da mediante el filtro de la personalidad. La sociedad nos brinda, o la cultura nos brinda normas, nos brinda tradiciones, idiosincrasia, ideología, estatus, y esto lo filtramos todo por medio de la personalidad. La personalidad va a formar al individuo. Entonces, este filtro que es tan importante que es la personalidad nos permite ser seres únicos e irrepetibles, completamente diferentes a los demás. Internaliza lo que es su cultura, asumiendo una personalidad expresada en roles, creencias, actitudes, valores sociales aprobados, etc., ¿no? Esto nos va a llevar a lo que son los agentes de la socialización. ¿Quiénes son los agentes? Son los elementos o las personas con las cuales nos relacionamos y es posible que nos podamos socializar. Tenemos agentes primarios y tenemos agentes secundarios. Los agentes primarios encontramos a la escuela, a la familia y a los grupos de pares que van a ser los amigos, ¿no? No nos olvidemos que el más importante siempre va a ser la familia. Dentro de los secundarios tenemos a la iglesia, a los medios de comunicación y al internet, ¿no? Que ahora está muy de moda por las redes sociales. Hablemos de los factores que son más importantes. En este caso, el factor más importante de la socialización o el agente más importante va a ser la familia. La familia vamos a encontrar de dos formas. Vamos a hablar primero de lo que es la estructura de la familia y la dinámica de la familia. El objetivo de la familia es mantener la unión de todas las personas y la formación de estos individuos, formando un núcleo de la sociedad, ¿no? Por su estructura podemos decir que tenemos tres tipos de familia. Tenemos la nuclear o elemental, vamos a tener la extensa o consanguínea y vamos a tener la reconstruida. La primera está formada por la pareja con o sin hijos, es biparental porque son dos personas las que participan y es monoparental porque hay un vínculo, o sea, es con una sola persona, ¿no? Entonces, esta es la nuclear o elemental. La extensa o consanguínea, esta pareja está integrada con o sin hijos por otros parientes, es biparental también y es monoparental amplia, ¿no? ¿En qué sentido? Acá vamos a tener o vamos a incluir al nacimiento de los hijos, a tener más de dos personas, y también puedes convivir con los primos, puedes convivir con los hermanos, con los cuñados, con los suegros, con los abuelos, etcétera, ¿no? Igual se respeta el vínculo monoparental. Esto significa que entre solo dos personas. Y la familia reconstruida, que es un progenitor, forma una nueva pareja. Realmente acá encontramos a las personas que son divorciadas y terminan formando otra familia con otro vínculo, y ahí tenemos una familia que sería en todo caso reconstruida. En el caso de la familia dinámica, el objetivo de la familia hemos dicho que es dos cosas, ¿no? Es la formación de los hijos y también el intercambio de valores entre ambas personas que forman la familia. Va a haber un afecto de exigencia y va a haber un estilo de crianza, ¿no? Entonces, en este aspecto podemos hablar de dos tipos. Podemos hablar de un tipo de acuerdo al afecto o exigencia que puede ser autoritario recíproca y puede ser permisivo e indulgente. Si hablamos del estilo de crianza, vamos a decir que puede ser del autoritarismo o represión y permisivo negligente, ¿no? Entonces tenemos ahí los cuatro tipos de formaciones, ¿no? En el caso de la autoridad recíproca, el control es razonable y el respeto a los padres, a los hijos, en este caso se trata de trabajar de una forma democrática, ¿no? Entonces el papá va enseñando ciertos principios, el niño va asumiendo ciertos valores y se va permitiendo que tengan un tipo de apertura. En el caso de los permisivos indulgentes,
no hay implicación afectiva de los padres con sus hijos, hay un tipo de abandono, ¿no? Muchas veces porque uno dice, ¿no?, que a mí mi papá me enseñó de esta manera, yo no quiero reprimir a mi hijo, le doy libertad y demás cosas, y se es más indulgente, pero esto conlleva que de repente hay un tipo de desviamiento. En el caso del autoritarismo y la represión, el control es rígido, no hay espacio para la libertad de los hijos, es completamente autoritario. Lo que se dice el papá se cumple, y definitivamente esta es la mejor solución, porque a mí me formaron de la misma manera, ¿no? Entonces se tiene ese mismo principio. El otro, que es permisivo o negligente, es completamente lo contrario. No hay implicación afectiva de los padres, no hay pautas a los hijos, se los tiene sin autocontrol, ellos inclusive asumen el control, dominan inclusive a los padres, entonces termina siendo todo un poco más caótico, ¿no? Entonces, de esta forma reconocemos que es muy importante mantener un equilibrio en cuanto a los 4 aspectos, ¿no? Si bien es cierto, hay que tener ciertos elementos y ciertos principios claros de autoritarismo, pero también en ciertas maneras también hay que tratar de hacer que sea recíproco para que se les dé confianza, se le dé apertura a los menores. En ninguno de los dos casos, tanto el permisivo indulgente como el permisivo negligente serían como las dos desviaciones de la formación de la familia. Bueno, muchachos, de esta manera acabamos de terminar el tema número 2 de bases de socialización. Espero que les haya servido la explicación. No se olviden que tenemos un cuestionarito de 15 preguntas que continúa la teoría, que lo tenemos que hacer en el cuaderno. Bueno, espero que les haya gustado. Soy el profesor Arnold Rivero del curso de Persona en Familia. Cuídense. Chao.